Chiquilines, tenemos que continuar con esta modalidad. Recuerden que en la primera instancia, cuando estuvimos grabando el primer videito de algo así como 17 minutos, hablábamos de la Edad Media bajo una línea de tiempo. Tratamos de sintetizar algunos de los aspectos centrales de esa época, complementando un poco lo que ustedes ya habían leído, que en fin, que tenían las actividades para realizarla. Y bueno, la idea de esta segunda instancia es marcar un poco lo que son los cambios y permanencias entre la Edad Media y la época moderna. Vale decir, siempre destacamos esto, es importantísimo tenerlo presente, que no son cambios abruptos, sino que son graduales, que se dan mediante procesos históricos. Por ejemplo, vamos a citar el inicio de la época moderna en 1453 o en 1492, pero sin embargo algunos aspectos ya están planteados desde el siglo II, el siglo XIII, es decir, como un proceso evolutivo que finalmente va a desencadenar en lo que se considera la época moderna. Es la época moderna caracterizada por el expansionismo europeo de los siglos XV y XVI, por el Renacimiento a nivel cultural, el humanismo también de Erasmo de Rotterdam, entre otros. También va a estar caracterizada por la división en la cristiandad, es decir, se produce la reforma protestante y posteriormente la contrarreforma. Y además es el momento, como decíamos en materia de expansionismo, que los europeos se lanzan decididamente a la conquista de nuevos horizontes. Apoyado todo esto en las técnicas, ¿no?, que después vamos a desarrollar un poco más, obviamente. Es decir, los avances científicos van a servir mucho, entre otras cosas, para poder navegar y llegar no solo a la ruta de las especias, que era una de las principales preocupaciones de los europeos, sino que también a otras regiones del mundo, incluido nuestro continente. Bueno, en materia política, nosotros sabemos bien que durante la Edad Media existía una fragmentación, estaban los estamentos, el rey en la cúspide de la pirámide, después los altos nobles, ¿no?, es decir, la nobleza que acompañaba generalmente al rey, los duques, los condes, los altos prelados. En un escalón más abajo los señores feudales, los caballeros, los abades, los obispos. Así, siempre la presencia de la Iglesia Católica indefinidamente durante la Edad Media, pero también va a ser una permanente durante la época moderna. Y en la base de la pirámide, como manejábamos en la clase anterior también, de este tipo de modalidad, hablamos de clase entre comillas, soldados, campesinos y los siervos, es decir, todos los que trabajan a los efectos de mantener ese sistema, que era un sistema, si se quiere, un tanto injusto, ¿no?, porque el campesino estaba atado generalmente a la servidumbre, tenía que cumplir, tenía que pagar no solo al señor feudal, sino también a la Iglesia Católica, ¿no? Es decir, que venía a recolectar lo que era el diezmo u otro tipo de especie de impuesto que le cobraba la Iglesia Católica. Bueno, ustedes ya han visto lo que es este esquemita en la presentación: el rey en lo más alto, caballeros, nobles, alto clero, campesinos y bajo clero. Así que siempre hay distinciones en los estamentos. Está el alto clero, los que están más vinculados generalmente con el Papa de Roma, y el bajo clero son los curas de las parroquias generalmente, ¿no? Es decir, los que están más apegados a lo que va a ser durante la antesala de la Revolución Francesa, el tercer estado. Bueno, la época moderna, a nivel político, está la preeminencia del monarca. En esta clase simplemente vamos a hablar de la presentación, es decir, vamos a decir que su poder es de tipo absoluto, se justifica porque es representante de Dios en la tierra. En la persona del monarca se concentran todos los poderes del Estado, tiene la potestad, la facultad de declarar la guerra o establecer la paz, administrar justicia, dictar las leyes, aunque el rey esté por encima de ellas, de la nobleza. En materia política, entonces, en la época moderna va a estar simbolizada por el poder absoluto del monarca, que concentra todos los poderes, dicta las leyes, establece la paz, establece la guerra, no responde a nadie en la tierra, sino simplemente que va a deber obediencia a Dios.
está justificado esto a nivel de distintas teorías que después lo vamos a profundizar, pero lo que hay que tener muy en claro es que contrariamente a lo que sucedía en el feudalismo, en la Edad Media, que estaba diseminado el poder en varios señores feudales y además estaba el rey, en la época moderna va a estar simplemente centralizado el poder en el monarca. Esto se va a dar en Francia, en España, en Inglaterra, y después vamos a avanzar un poquito acerca de algunas particularidades, especialmente destacando, como hemos manejado anteriormente, la figura de don Luis XIV, el rey de Francia, por ser considerado un símbolo de la monarquía absoluta, un señor que gobernó por más de 60 años Francia y que, bueno, que gracias a sus particularidades se lo toma como un símbolo total de monarquía absoluta. Bueno, en la presentación ustedes tienen algunas imágenes simplemente a los efectos de ilustrar lo que era una corte, es decir, donde estaba el rey y la reina, ¿no? Ahí tenemos el Palacio de Versalles, que después vamos a marcar alguna actividad con ello. Y en la parte económica, la Edad Media, como decíamos, se caracteriza por ser autosuficiente. Los siervos tributaban a los señores feudales y además todos debían obediencia al rey. Acá en esta imagen de la presentación se ve claramente como todos van a rendir tributo a los señores feudales, entregan parte de lo que han producido como una forma característica de la producción feudal. Y en la época moderna, como signo distintivo, tenemos el surgimiento del sistema capitalista. La actividad mercantil, entre otras cosas, da paso al establecimiento de los primeros bancos, la base de lo que va a ser el desarrollo industrial, el ascenso de la clase social burguesa, y es el momento de las grandes expansiones marítimas y el imperialismo de los siglos XV y XVI. Quiere decir esto que los europeos, mediante el imperialismo, obviamente van a desarrollar en gran forma su actividad mercantil. Y Manuel Wallerstein habla de que acá surge el sistema mundo, ¿no? Es decir, el europeo con su expansión lo que hace es generar un sistema económico a nivel mundial donde los países centrales o europeos van a ser la metrópolis y el resto, es decir, sus colonias, van a ser la periferia, que tienen que rendir, tienen que abastecer al imperio de materias primas, de mercados y llegado al caso de mano de obra también. El mercantilismo en la presentación que nosotros tenemos está muy claro, ¿no? Este señor con el mapa del mundo, es decir, eligiendo su zona donde se va a expandir, la balanza, que significa justamente la balanza comercial, que tiene que ser de tipo favorable. Acá tenemos la embarcación que le va a permitir a los europeos llegar a otras regiones. Y esto que ustedes ven acá es obviamente el oro y la plata. ¿Sí? La teoría mercantil, después la vamos a profundizar, pero dice que un estado es más rico cuanto más oro y plata tenga, así cuanto más metales preciosos acumule. Bueno, esta es una ciudad portuaria, un ejemplo simplemente de lo que eran las ciudades portuarias, las que van a ser las promotoras del sistema capitalista, especialmente las ciudades italianas de Génova, Venecia y Florencia. Y vamos a volver un poquitito hacia atrás. A ver acá. Bueno, perdimos algo. Algo que está acá justamente. Acá. En la época moderna hablábamos de algunas fechas importantes, ¿no, chiquilines? En 1453. ¿Por qué 1453? Bueno, porque es la toma de Constantinopla por parte de los turcos otomanos, y la importancia que siempre tiene esta fecha es que a través de esas rutas comerciales los europeos llegaban a las especias.
es decir, que eran una serie de productos que los europeos precisaban y mucho, ¿no? Y cuando cae Constantinopla, justamente esa ruta queda obstruida en cierta forma. Los otomanos van a permitir el comercio, pero evidentemente van a cobrar altos impuestos. La cantidad de mercadería que pasaban por allí van a llegar a Europa con algo así como un 800% de recargo, es decir, 800% más caro. Evidentemente que esto lleva a las burocracias europeas a buscar rutas alternativas, si tratar de llegar a la misma región, pero utilizando el océano y no solo la ruta por el desierto. Y en esto va a destacarse en primer término Europa, es decir, la corona portuguesa, con Enrique el Navegante, va a ser uno de los primeros en bordear el continente africano para llegar a la ruta de la especería. Desde 1415 aproximadamente en adelante, se dedica justamente este señor Enrique el Navegante, que es simplemente un apodo porque no llegó a navegar demasiado, pero sin embargo impulsó decididamente y crea una escuela incluso de cartografía para tratar de dotar a la corona portuguesa de los elementos necesarios para poder expandirse. Y después la corona de Portugal va a competir con Castilla y Aragón, que se van a unir antes de 1492, y bueno, también allí van a establecer una rivalidad que se va a ver muy claramente, en especial en nuestro continente, ¿no? Cuando bula papal mediante, los europeos de la península ibérica concretamente se van a disputar nuestro continente. Los turcos otomanos, que constituían un grupo animado por un extraordinario fanatismo, los turcos querían a toda costa hundir a los cristianos, y para ello un medio evidente consistía en encarecerles a través de tasas importantes las especias procedentes del lejano oriente y que tenían que pasar por su territorio. Ahí está la clave, ¿no? Si los turcos otomanos constituían un grupo formado por un extraordinario fanatismo. Eso de fanatismo hay que relativizar también, digamos, los occidentales eran tan fanáticos como los propios turcos. De hecho, esa región en particular estaba en disputa hace aproximadamente 1000 años. O sea, cuando cae Constantinopla, todos los europeos sabían que era cuestión de tiempo, simplemente, sumado a la rivalidad que ya tenían Florencia, Génova y otras ciudades importantes de Italia, era muy evidente que esa región del mundo iba a caer sí o sí en manos de los turcos otomanos. Pero lo del fanatismo hay que relativizarlo ciertamente, porque no solo los turcos eran fanáticos, y si no tenemos el ejemplo de las cruzadas, que también era un símbolo de fanatismo claro, ¿no? Los turcos querían a toda costa entonces hundir a los cristianos, y para ello un medio evidente consistía en encarecerles a través de tasas importantes las especias procedentes del lejano oriente y que tenían que pasar por su territorio. Solo por Venecia transitaban al año del orden de las 2.500 toneladas. Los turcos incrementaron hasta tal punto la fiscalidad sobre las especias que cuando una carga salía de Alepo en el Mediterráneo oriental, su precio era de un 800% mayor que cuando había salido de la India. Es decir, un ejemplo claro de cómo esa región era importante para todos los europeos, para el comercio especialmente, y como una vez que caen en manos de los turcos otomanos se va a dificultar en gran forma, y entre otras cosas va a permitir que el ingenio del europeo se agudice y busque rutas alternativas. Y en esto de buscar rutas alternativas, sabemos bien que don Cristóbal Colón, el marino genovés, va a presentar su proyecto a la corona portuguesa, va a presentar su proyecto también a la corona de Inglaterra, va golpeando distintas puertas de los reinos europeos, no consiguiendo necesariamente la anuencia, es decir, no conseguía lo que se conoce como el auspicio. No le creen, dicen que no es posible su proyecto, hasta que finalmente Castilla y Aragón, Castilla especialmente, le va a dar justamente la capitulación de Santa Fe,
que le permite al marino genovés emprender su viaje y llegar a nuestro continente por allá por 1492. Es interesante ver cómo este marino genovés había leído a un tal Marco Polo, un hombre del siglo XIII, que se había dedicado en gran forma a expandir su conocimiento viajando. Es decir, uno de los grandes viajeros de toda la historia fueron la familia Polo, especialmente Marco. Por allá por 1295 hay un episodio muy interesante. Él estaba en plena guerra en el mar, lo llevan preso, y cuando está en prisión comienza a dictarle a uno de sus compañeros de presidio lo que había sido las aventuras de su viaje. No le habían prestado mucha atención, incluso lo llaman Marco millonario, ¿sí? Porque no le creían mucho de todas las riquezas que él hablaba, que se encontraban en la región, en el mundo asiático especialmente, que no era nada más ni nada menos que la ruta de las especias, tan preciada por los europeos. Uno entonces de lo que lo va a leer, ¿quién es? Es justamente este señor, Cristóbal Colón, que le presta atención y a partir de allí comienza a interesarse y a presentar sus proyectos a las cortes europeas. Cuando Marco Polo regresó a su casa en Venecia en 1295, fíjense que nosotros hablamos de 1453, la caída de Constantinopla, y 1492, el arribo de los europeos a nuestro continente, pero ya desde 1295 estaba esta información riquísima que Cristóbal Colón la va a aprovechar sin dudas. Era muy rico Marco Polo, ¿no? Cuando regresó a Venecia en 1295 era inmensamente rico, y si se hubiera decidido entonces a pasar el resto de su vida en el retiro dorado que le permitía la fortuna, probablemente hoy no estaríamos hablando de él y nadie habría habido jamás ningún comentario sobre sus viajes. Pero en 1298 se desencadenó una guerra entre Venecia y su gran rival comercial Génova. Marco Polo fue capturado en plena mar mientras se encontraba al mando de su galera, y una vez en la cárcel, para entretener su aburrimiento, se dedicó a dictar a un compañero de presidio los pormenores de sus viajes. Más adelante se transcribieron y se difundieron ampliamente, y dice, los contemporáneos de Marco fueron bastante escépticos, decir que no mostraban ningún interés, ¿no? Cuando una persona es escéptica, decir que le da lo mismo una cosa u otra, con respecto a las descripciones de las riquezas orientales. Lo apodaron Marco Millones, pero no todos los italianos se rieron de su libro. Uno de ellos subrayó alguna frase sobre China como estas: allí hay una gran cantidad de jengibre, de nardo y de otras muchas especias. Cantón es el puerto al que arriban todos los barcos procedentes de la India, cargado de mercaderías valiosísimas. Les aseguro que por cada barco de pimienta que sale para Alejandría o para cualquier otro destino del mundo cristiano, entran unos 100 barcos cargados al pueblo de Cantón. Ese mismo lector, se trataba de Cristóbal Colón, leyó atentamente todo lo que relataba Marco Polo y pensó en ello hasta convertirlo en una auténtica obsesión. Soñaba con encontrar una ruta hacia el Zipango, Japón, donde los tejados de los palacios eran de oro. Es decir que ahí la importancia entonces de, primero que nada, de ser un lector atento, como lo fue el propio Cristóbal Colón. En segundo término, interiorizarse de los viajes de este señor Marco Polo para presentarle su proyecto a los europeos y finalmente descubrir, entre comillas, ¿no? Descubrir, entre comillas, para el reino de Castilla, tierras en lejanas regiones, ¿no? Hasta ese entonces desconocidas. Hay que destacar siempre que este señor muere sin saber ni siquiera a dónde había llegado, ¿no? Como ustedes saben, el continente americano da tal nombre gracias a Américo Vespucio y no gracias al marino genovés. Hasta acá entonces, chiquilines, una nueva entrega, como quien dice. Después tenemos que profundizar un poco los conceptos de imperialismo del siglo XV y XVI, es decir, por qué a los europeos les importa tanto expandirse, cuáles son sus motivaciones, y vamos a trabajar también el principio del capitalismo sumado a la monarquía absoluta. Vamos a profundizar con respecto
al régimen absolutista, al antiguo régimen, y les voy a marcar algunas tareas que tienen que ver con esto que decía últimamente del absolutismo, una recorrida virtual por el Palacio de Versalles y una lectura acerca de cómo era la vida, un día en la vida de don Luis XIV. Nuevamente nos vamos a apoyar en el historiador Felipe Piña, y bueno, van a tener los documentos disponibles en CREA y seguramente algún link para profundizar esto.